Hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio del Juego por Dentro, el espacio de Radio Marca y Marca.com, donde hablamos de bienestar emocional y mental en el deporte. Traemos a protagonistas expertos en la materia, psicólogos, coach, deportistas, gente vinculada al deporte, sobre todo que nos interesa su mirada para cómo trabajan ellos la mentalidad, el bienestar emocional. Y hoy la verdad que me siento muy afortunado y es un placer estar acompañado de Vanessa Almeida, una persona que conozco desde hace un año, gracias a una persona que tenemos en común, un amigo, Chechu Cavas, le mandamos un saludo desde aquí. Pues conocí a Vanessa porque me lo dijo Chechu, ¿no? Estudiando coaching deportivo, me dijo, tienes que conocer a Vanessa, su historia es increíble, una historia de superación, el deporte ya, bueno, es medalla al mérito deportivo. Lleva toda una vida dedicada al deporte, desde muy pequeña practicó el esquí, luego pues ha sido una deportista de alto rendimiento en la vela, muchos años campeona de España, del mundo, luego dio un paso al deporte paralímpico, a la vela, acudió a unos Juegos Olímpicos, consiguió un excelente resultado, diploma olímpico, y lo que es la vida, en los últimos años, pues una vez dejó la vela, acabó en la montaña, pues desde pequeña, como cerrando un círculo, ¿no? Pues empezó en el alpinismo y ahora pues también hace deporte de aventura, de alta montaña. Y hace unos años su vida también dio un vuelco, un giro del que ahora nos contará. Se le detectó el autismo, el síndrome del espectro autista. Y sobre ello vamos a hablar en este espacio, en este programa. Nos va a contar su historia. Además es que Vanessa tiene, además de practicar deportes, que no, es una incansable divulgando en donde sea, ¿no? En cualquier espacio, universidades, instituciones, para hablar de autismo, porque es un tema muy importante, muy interesante, ¿no? Y también vinculado al deporte, porque la historia de Vanessa nos puede dar luz a muchos más casos que haya y que la gente no lo sepa, ¿no? Así que bienvenida, Vanessa, y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros, gracias Diego, gracias a Marca y a Chechu, porque gracias a él al final nos ha unido y estamos aquí. Así que gracias. Bueno, Vanessa, lo primero que quiero preguntarte es... se te detectó, ¿no? Es como ese diagnóstico tardío, ¿no? En el 2021, hace 5 años. Sí. Tú antes no tenías ni idea, ¿no? Pero creías que algo te pasaba, algo no encajaba. ¿Qué era exactamente? Yo sabía que era diferente, pero no sabía que era autista. Siempre he sabido que algo no estaba bien en mí. Había algo. Y bueno, pues al final el diagnóstico, bueno, pues ha dado luz, me ha quitado, ha sido un alivio y me quita mucha culpa. Entonces, bueno, también pues he reorganizado mi vida, porque al final todo esto, hacer una vida sin saber un dato tan importante, pues lógicamente lo cambia todo. ¿Y cuándo empiezas a darte cuenta de que hay algo que no es normal, de que algo que es diferente, que tú ves en ti que algo pasa? Desde niña, hombre, yo desde niña he sabido que yo era distinta. Mi forma de relacionarme era diferente. Era la chica que hacía deporte. Cuando todo el resto de chavalas o niñas jugaba a la goma o a la comba, yo estaba jugando al fútbol. O sea, siempre he sido muy activa, muy impulsiva, muy justiciera. He sido, bueno, pues no he sido el estereotipo de niña autista. Por eso tampoco se nos ha... Yo también lo que quiero provocar es un cambio de mirada, para que se vea, oye, que perfiles también como el mío, ¿no? Entonces sí que es siempre deporte. Siempre deporte. Bueno, mis padres fueron esquiadores, pues yo fui esquiadora y estuve en equipo de competición de niños en Formigal y luego, bueno, posteriormente apareció la vela y ahí ya cambió todo, ¿no? Pero yo siempre he sabido que había algo, siempre. ¿Por qué? Porque era diferente. Y el mundo sabía que era diferente, es que era evidente, pero bueno, oye, al final pues he transcurrido por aquí, he hecho este camino y bueno, hasta que pues que me lo vieron y gracias que me lo vieron, porque como estoy también la máscara, luego si quieres hablamos un poquito de la máscara, está muy perfeccionada. Yo miro a los ojos, hablo muy bien, mi lenguaje está muy evolucionado y bueno, pues eso lógicamente pues lo enmascaro más. Por eso no se me ha visto tan tarde. Me gustaría que mencionaste antes en el patio del colegio, ¿no? Que jugabas a cosas distintas. ¿Hay algo concreto así que dijeras, aquí pasa algo? ¿Cómo viviste esa infancia, esa adolescencia? Más allá del deporte, quiero decir, en esos años sí. Hay más en el colegio, las relaciones. A ver, cuando estás yo soy de la época de EGB, como serás tú, pues la época de infantil o primaria, que es ahora,
Bueno, ahí todo vale. Quiero decir, pues es un contexto que, bueno, pues que vas fluyendo, ¿no? Tal. El tema es cuando cambia el instituto. ¿Por qué la cosa cambia? Ya sabemos, pues eso, los roles sociales son diferentes, hay jerarquías. Para mí eso fue un jeroglífico. Y yo la estrategia que busqué cuando llegué al instituto y cuando vi toda la materia que tenía que analizar, comprender, resumir, estudiar, yo ahí usé una técnica, bueno, dejé de hablar. Mutismo extremo. Estuve 2 años, que ahora lo digo y claro, sorprende, pero eso al final es una estrategia de supervivencia, porque hablar gastas energía. Entonces yo como sabía que no podía gastar porque llegaba al final del día al ras, pues eso yo usé esta estrategia. ¿Qué ocurría? Que los fines de semana llegaba la vela. Y ahí todo, porque en el barco yo encontré ahí mi mejor, vamos, el barco y yo, ahí no hay códigos ni hay lenguaje, ahí está el viento, estás tú, y pues fue lo mejor que me pudo ocurrir. A mí el deporte me ha salvado pues de no sé qué tipo de niñez o vida habría tenido si no fuera por el deporte, pero esto me ha dado dirección, por eso recomiendo siempre a las familias que busquen algo que les guste mucho a sus hijos, porque eso te da dirección y en este mundo como lo vivimos nosotros, porque no está accesible para nosotros, es caótico. Entonces cuando ves una roca firme, te agarras y eso es un poco da dirección y a mí me ha dado hasta una profesión. Qué interesante. En el deporte, además, pues bueno, te da muchas cosas. Puede ser cualquier otra cosa, tú lo dices, ¿no? Que la gente que nos esté escuchando, que busque, ¿no? Hobbies, cosas que les apasionen. Esto vale para todo el mundo, exacto. no solo a nosotros como autistas, es lo que nos da el punto de que estamos bien. Pero es que esto tienes que encontrar tú todo, algo que te remueva, algo que te apasione. Es que si no la vida sería muy, no sé, no sería vida para mí. Hablas del deporte, ahora vamos a hablar mucho de deporte. Me interesa también hablar de mentalidad, ¿no? En este espacio dedicamos, pues eso, un espacio para hablar de cómo funciona la mente de los deportistas. Me interesaría saber cómo funcionaba tu cabeza, ¿no? En tantos años dedicados al deporte de alto rendimiento. ¿Qué importancia le dabas? Pues fíjate, yo estuve viviendo en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, cuando estuve en el equipo olímpico de vela, y allí no se le da la importancia que se le da ahora. No existía la figura del coach deportivo. Sí que, bueno, pues había profesionales, pues preparadores físicos, entrenadores técnicos y tal, pero ahora no había ni fisios. Fíjate, a nosotros no nos acompañaban ni fisios cuando íbamos de campeonato del mundo. Ahora sí, ahora hay un equipo multidisciplinar, pero en ese momento no había esa figura, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando encadené ya, sí que cuando estuve de entrenador del equipo paralímpico, sí que teníamos un psicólogo pero yo cuando empecé con el tema de alpinismo, a través del proyecto de 8.000 sin barreras, de hacer expediciones en altura, dije, bueno, yo ya ahora lo cojo todo lo que hay. Entonces fue cuando llegó Checho a mi vida. Y bueno, llevo trabajando con él 5 años. Y vamos, yo creo que si no tienes un deportista de élite, si no tiene la cabeza, el ruido mental controlado y está en un equilibrio ahí si no lo tienes, no llegas. O sea, puedes tener el físico, técnicamente, lo que quieras, pero si la cabeza no está en orden y como dónde tienes que focalizar la atención, no llegas, es muy difícil. Y en tu caso, me gustaría saber que hablases de las diferencias que pasa dentro de ti, por ejemplo, en situaciones de estrés, de depresión. ¿Cómo lo manejas? Realmente yo siempre, cuando estuve en el equipo olímpico vela, mi objetivo era una medalla olímpica. Ese era mi objetivo. Gané un campeonato del mundo y estaba enfilada. Tuve una lesión que fue lo que me apartó, ¿no? Pero sí que con el tiempo, y además siempre he pensado, digo, he fallado. Era lo que había nacido para esto y he fallado, ¿no? Al final, un deportista que se queda ahí, porque al final, claro, se ve la cara bonita también, pero está en la otra cara de la moneda. Entonces yo la he vivido. Entonces, bueno, pues siempre una vida digo, joder, no lo conseguí y tal. El tema es que con el tiempo, claro, el diagnóstico que me ha dado, digo, joder, pero como un cerebro autista no es el mejor sitio el formato olímpico, no es el mejor sitio. Entonces eso que le di otra perspectiva, dije, Dios mío, pero con lo lejos que he llegado, con lo difícil, ¿no? Con lo difícil que es. Sí que es cierto que nosotros, una cosa que también a mí me ha dado, hay que hablar también del hiperfoco, porque siempre se habla del autismo desde el déficit. Hay que hablar también desde la fortaleza. Tenemos el hiperfoco. ¿Qué tiene el hiperfoco? Que es una capacidad de concentración extrema. Puedo dedicar miles y miles de horas a una tarea, en el caso mío del deporte, sin desgaste.
Entonces eso nos hace en algunos aspectos tener una maestría en una materia espectacular. Yo eso, por ejemplo, en el barco, yo no era una gran estratega. Yo como tengo mucha sensibilidad con el barco, sabía cuando el barco bajaba medio nudo de viento, sabía cuando la vela se asfixiaba, detalles que igual para otras personas casi que no lo perciben. Eso es un poquito el autismo. A mí mi autismo me ha llevado al alto nivel. Si no, pues me habría sido más difícil, ¿no? Y ahí también se enmascara mucho el autismo. ¿Por qué? Porque, claro, yo he dedicado miles de horas como un deportista de élite. Y ahí se me ha enmascarado, por ejemplo, a mí mi tema, ¿no? Entonces, mi propia condición. Entonces, bueno, ahora lo que estoy hablando es abrirlo abiertamente por si hay algún deportista o igual gente adulta, porque hay 500.000 de personas ahí fuera que no saben que tienen autismo. Gente adulta. 500.000 de personas en España estamos hablando, ¿eh? Y esto va en aumento. Entonces es algo, bueno, a mí me lo han detectado hace 4 años y me ha cambiado la vida. Por eso que si tienes ahí algo que digas, joder, me resuena, me reconozco en algún... Yo también estas entrevistas, si alguien me está escuchando y percibe alguna cosa, que lea sobre otros autistas, porque a mí lo que me dio la clave es, bueno, acabé donde una psicóloga, porque estaba en la crianza. Tengo 2 hijos. Y ha sido lo más desafiante que me he encontrado en la vida. Más que unos Juegos Olímpicos o una preparación de un 8.000. Mucho más, porque aquí, ¿qué tiene? Pues que el deporte hay descansos. En la crianza es 24/7, como sabes. Sí, lo sé. También soy padre. Entonces, claro, a mí me puso en el disparadero. Entonces ahí es cuando pues me cruzó una persona especializada y me lo vio. Si no, habría seguido toda mi vida sin saberlo. Entonces ahí fuera, por ahí, gente pues que con pues una vida muy difícil, y si me escucha, que leer sobre esto y sobre todo de cómo describen personas autistas sus saturaciones, su vida, y ahí, porque yo me reconocí en cuanto leí la primera línea de una persona, lo vi, que es un poco lo que estoy haciendo yo con un altavoz un poco más grande. Eso es. Qué interesante, ¿no? De todo lo que has contado ahora, Vanessa, vamos a ir por partes, porque hay muchos temas que me gustaría tratar. Uno de ellos es el deporte, ¿no? Que se enmascara, ¿no? Por eso igual lo detectaste más tarde, pero cómo el deporte lo usaste, ¿no? Como para refugio, ¿no? ¿Cómo refugio. fue tu refugio, tu rescate, en esa época que nos contabas al principio, ¿no? De supervivencia, donde no lo estabas pasando muy bien en el instituto? Sí, pues al final buscas un sitio donde te hace sentir bien, ¿no? También es cierto que, bueno, como yo navegaba en un embalse, me encantaban los días de poco viento, lluvia. ¿Por qué? Porque ahí, claro, el sol a mí me sobreestimula demasiado, sensorialmente. Entonces los días estos de lluvia los recuerdo como bucólicos, ¿no? Y claro, esa soledad en el barco, bueno, para mí era lo mejor que me había pasado, esa sintonía. Eso uno lo sabe, es como enamorarse. Uno sabe dónde es su sitio, ¿no? Dónde tiene que estar, ¿no? Entonces yo sabía que ese era mi sitio. Y a base de miles de horas, pues bueno, me llevó a un nivel altísimo. Entonces, bueno, pues pero no es el mejor sitio para un autista, ¿eh? No es un formato olímpico ni el paralímpico, ¿eh? Como entrenadora, muy duro, lo viví con dureza. ¿A qué te refieres con eso? ¿Con el deporte olímpico, el deporte de alta competición, de alta exigencia que hay? Sí, porque digamos que estos 2 formatos es una rueda, ¿no? Tú como deportista o entrenador, tú te metes y la rueda está girando. Pero claro, te exigen hasta aquí. Y tienes que darlo todo. Es el 100%. Tienes que dar el 100% de ti. ¿Y qué ocurre? Pues claro, que yo hay días que no podía dar ni el 50% de mí. Entonces, claro, se genera ahí, pues que ves que no llegas, pero que el resto sí que puede. Y a ti te genera eso mucha culpa porque ves que el resto puede y tú no. Y dices, ¿por qué? Y porque al final, bueno, pues claro, yo tenía un autismo y yo necesito otros ritmos. Realmente el autismo, como la neurodivergencia, en general estamos hablando de TDAH, altas capacidades, necesita ir a otro ritmo. Es una comunicación diferente, entonces... No algo muy difícil en la vida y en el deporte, ¿no? Por lo que tú dices, ¿no? Que el deporte te pide resultados, ¿no? Ritmos, un ritmo que es como ir en el metro. ¿Tú notabas mucha diferencia de los entrenamientos a la competición o prepararte para una alta competición, que has estado en campeonatos del mundo, campeonatos de Europa, de España? ¿Cómo es eso de distinto?
Bueno, al final es todas las regatas, ¿no? Digamos que, fíjate, hay una cosa muy interesante. Hay muchísimo más nivel en un campeonato del mundo de vela que en unos Juegos Olímpicos, porque en unos Juegos Olímpicos va uno por país. Pero puede que en un campeonato del mundo te vengan de un país que haya 3 muy buenos, como pasó en mi caso, que Holanda en ese momento era tope y había 3 personas que podían ser campeonas del mundo, las 3. Y en el caso, claro, solo se pudo clasificar una. Entonces, los campeonatos del mundo a los que yo he ido era un nivel, éramos casi 150 mujeres ahí dándolo todo, éramos las mejores del mundo. Entonces, bueno, pues es formatos, bueno, pues muy de muchos días, unas condiciones, claro, esto a mí me ayuda mucho, quiero decir, porque como cada día en la vela te tienes que adaptar a lo que hay, pues es una cosa que a mí me ayuda mucho en mi vida. Dabas antes de la conversación una pregunta, ¿no? Un dato, ¿no? Que la verdad que es muy, muy relevante, de 500.000 personas en España que pueden ser autistas y no lo saben. Sí. Imagino que entre esos 500.000 quizás haya algún deportista que no lo sepa. ¿Tú cómo se detecta eso? ¿Puede haber casos de deportistas que sean autistas en cualquier deporte? Puede haberlos. Es difícil, porque si al final tienes que salir, o sea, petas, revientas antes, pero sí que alguno tiene que haber, alguno más que yo, sí conozco algún caso, pero tiene que haberlos. Pero bueno, en el formato olímpico ahora con esta exigencia, no lo sé. Entonces, bueno, el tema es que si algo de las palabras que igual estoy lanzando al final es que yo llegaba de entrenar muerta matada. El cansancio es algo que hay que mirar mucho, porque tú puedes tener igual a un niño que saca buenas notas y es muy responsable, pero llega a casa y ya a las 5 de la tarde a la cama hasta el día siguiente. ¿Por qué? Porque estás a un ritmo que ya te has gastado la batería hasta ahí, ¿no? Entonces, bueno, es algo que se tiene que rascar un poquito, ¿no? Esa sería, me gustaría hablar de señales, hablas del cansancio, ¿habría alguna más así que para detectar así alguna principal? Bueno, pues lo que he dicho antes, yo era la justiciera, la justicia autista. Madre mía, eso nos puede llevar a sitios bastante... yo cuando estaba en la universidad, aquello, vamos, yo casi era como Moisés, en 3 meses me conocía a todo el mundo, porque cualquier cosa que veía que funcionaba mal, allá iba, tocaba la puerta, oye, que esto, claro, yo no iba a resolver las universidades, pero claro, yo veía fallos por todos los lados y lo único que quería hacerla era mejorar, pero claro, si gastas mucha energía ahí, claro, al final te repercute, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la distorsión que puede generar un poco un autismo funcionando, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que... otra de las características, la justicia autista, o la honestidad radical, que llamo yo, ¿no? Que es, nosotros tenemos que estar siempre con personas que resuenen como nosotros, que tengan unos valores como los nuestros, porque si yo estoy al lado de un amigo que está mintiendo a su madre, a mí eso me genera problemas. Porque digo, joder, pero ¿cómo haces eso? Entonces, bueno, son características pues de una integridad que, claro, a veces no se comprende tanto y tienes que juntarte con perfiles así, ¿no? Entonces, bueno, es buscar... sobre todo para que nuestros sistemas nerviosos se relajen. Creo que el autismo no se llega a comprender. He escrito un libro, que ya hablaremos ya en su momento, porque me he dado cuenta que no se comprende un perfil como el mío, como un nivel 3 que está metido, pues digamos, en un centro y le están atendiendo porque tiene necesidades muy altas, ¿no? No se comprende. Entonces, bueno, he escrito este libro que está en edición ahora mismo y que espero que dé luz un poco a comprender que cuando una persona, por ejemplo, se tira al suelo y muerde y escupe, eso es un sistema nervioso sobreviviendo. Esto es neurología, no es algo psicológico, no es conductual. Yo no tengo ese tipo de conductas, ¿no? Estoy más, digamos, adaptada, ¿no? Pero hay que comprender que esto es neurología, que esto es algo que es una condición, que nuestro sistema nervioso es diferente. Hay diferentes grados de autismo, ¿no? Como nos estás comentando. Sí, yo soy pues el 1, que es, tengo mis dificultades, pero hay niveles 2 y niveles 3 que necesitan muchísima ayuda, porque al final no pueden estar... necesitan apoyo que prácticamente para todo. Entonces, bueno, sí que todos tenemos una base común, pero bueno, yo, claro, también he buscado estrategias, yo no sé cómo lo he hecho, quiero decir, yo me adapto, busco estrategias, cuando tengo dificultades aquí, busco, y para estar integrada, ¿no? Pero bueno, que también tengo mis dificultades y me meto también en mis sitios de descanso, porque necesito descansarme. Claro. Me parece interesante también... pasaste por el deporte de alto rendimiento, lo hemos estado hablando, sin saber que eras autista.
Y ahora cambiando un poco la mirada, ¿no? ¿Cómo podría encajar una persona como tú? Ya sé que has dicho que es complicado, ¿no? Pues es difícil que se pueda vivir, ¿no? O rendir a la exigencia que hay, pero ¿cómo podría convivir el autismo y el deporte después de lo que tú has pasado? Y cómo, bueno, ¿qué le podrías decir a los que están empezando, ¿no? Que pueden hacer deporte y hasta dónde pueden llegar esas personas autistas como tú. A ver, yo lo que estoy intentando ahora también con mi proyecto 8000 sin barreras, yo he hecho expediciones, estoy haciendo por todo el mundo, ¿no? Y bueno, escalé el volcán Ojos del Salao el año pasado, que es casi un 7000, y he hecho un intento del Manaslu, en el Himalaya, que me quedé también a 7000 metros porque entró una tormenta de nieve. Lo que estoy intentando es, oye, que un autismo puede hacer todo esto. Estoy intentando abrir el surco más grande para que la gente se lance y diga, oye, pues sí, yo también puedo, ¿sabes? Es como que no te limites, porque al final el autismo es lo que digo, se ve desde el déficit, pero hay mucho potencial. Entonces, bueno, pues al final, a ver, también es cierto que a mí me ha dado por el deporte. Es que te tiene que dar, para tener ese hiperfoco y esa pasión y dedicarte a esto, tiene que dar, porque hay gente que le da por las matemáticas o por la astronomía y se hacen ahí unos genios. Pero claro, hay que ver que hay que otra cara, porque también se está viendo que no hay que romantizar el autismo, que esto es una vida dura. Pero bueno, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y entre esas cosas buenas, me gusta, ¿no? que hables de ese hiperfoco, porque en el mundo en el que vivimos hoy, la atención, hay un déficit de atención, ese sobreestímulos, las redes sociales, y el deportista de alto rendimiento no es ajeno a ello, como cualquier persona que en el día a día te saca la atención, y muchos trabajan con, pues ya lo has dicho antes, ¿no? Que ahora ya ha cambiado a tu época, trabajan con psicólogos, con coach, para trabajar. Una de las cosas que tienen que trabajar es esa concentración, esa atención, que claro, que cualquier mínimo fallo en una prueba te deja... Te echa fuera. Sí. Bueno, luego también pues hay que trabajar mucho el modo flow. Imagino que eso lo habrás También hablado lo aquí. conozco. Yo sí que, bueno, claro, cuando navegaba lo he sentido alguna vez. Es ese estado maravilloso de que estás disfrutando, no te desgastas y una atención completa. Ahora en la montaña, cada vez que me pongo las Eso botas... te quería preguntar por la montaña, ¿no? Que hablas de tu época de regatista, pero ahora en la montaña ahora yo... como ese modo flow también lo estará ahí, ¿no? Bueno, conexión con la naturaleza, es increíble. Impresionante. O sea, yo cuando me meto, además lo he trabajado mucho con Chechu, pum, me meto, es como le llamo yo, estar en la cajita. Yo me meto, además, según me pongo con las botas, empiezo a lo fuerzo, porque al final también se puede forzar a través un poco del mindfulness, de ese entrenamiento, ¿no? Entonces ya es maravilloso porque tienes es como que te quedas además con un recuerdo del día bestial. Entonces, bueno, a mí la montaña en este momento me la ha dado todo, me ha dado pues porque vives el presente. No piensas en lo que tienes después, no, tú dices, bueno, voy a escalar esa montaña. Puedes escalarla, puedes esquiarla, andar o las dos cosas, o puedes mezclar, ¿no? Deportes, porque es muy multidisciplinar la montaña. Y te vas con todo minimalismo, porque es una mochila con 4 cosas, con lo rico que te gusta beber o comer, y dices, bueno, llego. No, a mí me gusta, este contexto es mucho mejor, y ahora te digo por qué, porque no hay espectadores, no hay clasificaciones, no hay jueces, no hay presión. Es yo y la cima, voy. Y además normalmente vas con poca gente. Entonces yo ahí funciono mucho mejor que, por ejemplo, el formato olímpico. Esa es una de las razones por las que yo me quedo aquí, que este es más mi formato, ¿no? Por mi condición. Pero bueno, eso también para que se pueda ver un poco que si haya gente que hay cosas que le distorsionan, pues que puede empezar. También quiero avisar, dentro del espectro, que es tan amplio, está metida toda la sociedad. O sea, todos os hacen las pruebas de autismo, todos dais un poquito, pero eso no quiere decir que seáis autistas. Es que, porque hay mucha gente que dice, soy un poco autista. Eso a mí me resuena. Digo, no, esto te tiene que dar problemas, sobre todo a nivel social o laboral. Tiene que haber algo que te genera problemas. Ahí un poco. Y en la montaña, ese silencio, ¿cómo es? Porque hay muchas veces que estás tú sola en la montaña, bueno, llevas un equipo también, pero ¿cómo es ese silencio y cómo es también tu diálogo interno ante esa maravilla, ¿no? Cuando estás escalando unas montañas tan altas. Pues, bueno, el diálogo interno hay que trabajarlo mucho para que siempre, claro, tú lo haces, al final al final lo que te marca a todos los entrenamientos y todo es el diálogo interno. Lo que tú vas pensando y sintiendo es al final lo que tienes que trabajar luego cuando vuelves a casa, o sea, físicamente, o si me molesta esto, entonces, bueno, la montaña, es que una de las cosas más bonitas que hay es la montaña nevada.
Me parece, a mí visualmente es una cosa que por eso busco montañas para luego ver los paisajes, ¿no? Porque son al final es la guinda, ¿no? Del día, ¿no? Entonces, bueno, a mí la verdad, vivir el presente, pasitos y hacer todo viviendo el momento presente es lo más maravilloso para mí ahora mismo. Ya lo has mencionado durante varias veces, ¿no? En esta charla tienes aquí una camiseta que, bueno, lo verán los espectadores, Objetivo 8000 sin barreras. Te quedaste muy poquito de llegar a esa cima, también lo dijiste antes, el Manaslu, los 8000. ¿Cómo lo viviste? Porque también me interesa, ¿no?, tu mirada, Vanessa, porque hay veces de que hablas de que el deporte no es todo lo bonito, ¿no? También hay esos momentos donde te quedas cerca de ese éxito, ¿no? Que habías trabajado tanto por ello. ¿Cómo viviste? Hubo también un momento de duelo también y no poder alcanzar esa cima. A ver, realmente, claro, lo viví diferente cuando era regatista, ¿no? Hace 20 años. El tema es que, bueno, a ver, es que esto de las montañas y las expediciones, yo iba en 100% de cimas. Todas las expediciones que he hecho cima. He tenido una suerte. Hay veces que en la semana, el día que iba a hacer cima, iba a hacer bueno y poco viento. Es que aquí no te puedes meter y subir a 7.000 metros con ventisca. Es que te juegas el pellejo. Es que este deporte tiene una parte insana, quiero decir, porque hay una parte de riesgo real. O sea, además se glorifica. Se empuja, o sea, es algo que yo veo que, joder, estás expuesto, joder, ¿qué has hecho? Cuidado este deporte, porque como no tengas el ego, si tienes un ego hambriento o algo descolocado o estás pasando por algo, puede ser una trampa mortal este deporte. Entonces, bueno, hay que cada uno saber un poco el punto. Yo, claro, el sueño era pues un 8000, que haré un intento el año que viene. En agosto del año que viene, si todo va bien, intentaré hacer otro intento. Yo me quedo a 7.000 metros, me ha parado una tormenta de nieve. Bueno, pues muchas veces en la vida te paran cosas y tienes que darte la vuelta. Yo no iba a arriesgar, hay gente que arriesga y no vuelve. No, yo lo tenía clarito. Y además mucha gente, oye, Vane, cuando veas la cima no te cebes. Porque después de todo el esfuerzo, entrenamiento, sacrificio, ves la cima. Además hubo un momento ahí estaba en 7.000 metros, había pasado el campo 3. Vi la cima, vi la huella, un día bestial. Campo 3, campo 2, campo 1. O sea, fue la panorámica y vi la dimensión. Ese día lo primero que sentí fue un poco de miedo porque vi completamente la montaña, ¿no? Dije, guau, todo lo que me queda y mira cómo estoy, ¿no? Porque a 7.000 metros respirar es complejo, ¿no? Y ahí, bueno, pues oye, empezó el mal tiempo, bueno, y tomé la decisión más lúcida y no me ha quedado espinita. Quiero decir que, oye, hasta aquí he llegado, estoy súper feliz, pero bueno, oye, voy a hacer otro intento y bueno, vamos a ver si voy a ir un poco antes. Bueno, es que como también el cambio climático está afectando mucho a esos niveles, luego también, ¿qué ocurre? Cuando ves la cola, cuando dice, joder, se critica tanto, es que mira qué cola hay para subir. A ver, que son los 3 días de buena ventana. Todo el mundo quiere ir en ventana de buen tiempo, por eso se concentra. ¿Tú piensas que eso va a ser así todos los días? No, olvídate. Eso son, pues, 2 semanas al año. Puede que haya, pues, algunos días de cola. Qué bueno eso, ¿no? Porque a veces también desde los medios criticamos, ¿no? Claro, se critica mucho, yo creo que sin saber. Yo estaba allí, yo lo he visto. He visto cómo se... Luego otra cosa, no hay ni un papel. Está todo aquello perfectamente organizado. ¿Qué tienen las expediciones comerciales? Que una persona como yo ha podido ir. Por si tengo que ir con una expedición, como se hacía antes, de televisión española, pues se juntaban un grupo de personas que se conocían, amigos y tal, y ahí ya no entraba nadie. Esto lo que ha hecho la expedición comercial es que personas individualmente pueden ir. O sea, al final es lo mismo, es un campamento base. ¿O qué crees, que no tenían ellos campamento base? ¿Qué crees, que no les han subido el material los Sherpas? Venga ya. Venga ya. Si para una expedición de K2 llevaron 120 porteadores. Les han montado el campo base. Ninguna expedición occidental tendría éxito sin los porteadores. Y otra cosa voy a decir, yo lo digo porque es una forma también de honrar el trabajo que se está haciendo allí. Yo cuando estuve haciendo el recorrido de trekking hacia el campo base del Manaslu, yo iba con una mochila de 6-7 kilos y tenía un porteador, que ese señor llevaba 50 kilos, con unas chanclas de piscina. Madre mía. Que yo lo miraba y digo... Te cuestionas. Digo, ¿y quién es el deportista de élite aquí? O sea, es gente preparada, es gente muy aclimatada, fuertemente aclimatada. Y un nivel de alpinismo he visto que digo, madre mía, estos van a subir las montañas por donde quieran, por la cara que quieran.
y descalzos. Eso es una cosa. Y claro, están muy preparados, cada vez están más preparados. Entonces, claro, hacen las cosas que hacen. Entonces, bueno, que también esto es una forma de honrar el trabajo que se está haciendo allí. Eso es. Y también un poco de decir, oye, que están los récords occidentales, luego están ellos. O sea, están en su elemento. Gente que ha nacido a 4.000 metros, no voy a poder batirles yo, nada, por mucho que entrene, que yo vivo a cero, en Santander. Entonces, bueno, esto también hay que decirlo. Y hablabas antes de no romantizarlo, pero ahora que estás ahí preparando otro gran reto, como es volver a intentarlo, esos 8.000, ¿crees que el autismo te ha limitado o te da otra forma distinta de competir y de prepararte? A ver, ahora en este formato con el que me encuentro, a mí me potencia. En la montaña yo encuentro calma, encuentro claridad. El lenguaje que habla a mí me deja ser, es el mejor, para mí es el mejor espacio, ¿no? También es cierto que yo, el formato que le he dado es montaña científica. Yo tengo un equipo con la Universidad Miguel Hernández de Elche, con el doctor Enrique Roche y Néstor Salazar, y con Chechu. Hemos hecho un equipo que, claro, yo lo que busco es asesoramiento de cómo alimentarme yo ahí arriba. Esto no es lo mismo que tú coges un poco y te subes con un bocata de chorizo. No, esto es alta competición. Entonces yo el enfoque que le doy es ese, ¿no? Sobre todo porque cuando mejor esté físicamente, mentalmente y bien nutrida, si la montaña me lanza algo objetivo, pues puedo reaccionar mejor. Pero claro, lo normal es ir a una expedición y la gente pierde entre 8 y 10 kilos. Si pierdes 8 o 10 kilos, pierdes un 60% de fuerza, no subes igual. Entonces yo en esta expedición he perdido medio kilo. Porque he ido con gente que me ha asesorado al respecto, gente científica. Yo necesito ciencia y rigor, si no, aquí mi cabeza no. Entonces, eso es un poco lo que el trabajo que yo he hecho, que es montaña científica y de alto rendimiento. Que ya hay alpinistas así, que están haciendo cosas así. Uh-huh. Pero lo normal es montaña clásica. Que se subas a 5.000 metros y comes cacahuetes. Pues con eso no vas a subir, está claro. Me gustaría que dejaras, has dicho muchos mensajes, ¿no? Muy, muy potentes y para el que nos esté escuchando y viendo, pero un mensaje final para algún deportista, ¿no? Que igual siente que no encaja, tú las animas, ¿no? Dices, pues lee, infórmate, ¿no? Pero ¿qué le dirías, ¿no? Para ese primer paso y que es algo importante, ¿no? Porque al final te ayuda, ¿no? Como has dicho varias veces, a comprender, ¿no? Sí, bueno, yo creo que tienes que saber quién eres. Si quieres sacar tu mejor versión, y un deportista tiene que sacar su mejor versión. Si te reconoces, mira un poco y sobre todo que tienes que buscar espacios donde no te drene la energía, sino espacios donde, pues oye, puede ser espacios o físicos, incluso gente, ¿no? Yo me junto con gente que hay gente que me recarga la batería, que te sube, personas vitamina, ¿no? Entonces, los deportistas tenemos que estar en un entorno que nos sume. Si nos tiran para abajo, hijo, ya toda la vida tira para abajo, ¿no? Entonces, es un poco lo que yo recomiendo a deportistas, ¿no? Que te cuides y lo que cuides, tienes que cuidar la cabeza y claro, tienes que saber si tienes alguna cosa, sobre todo si tienes alguna condición por ahí enmascarada, ¿no? Justo. No sé si quieres añadir algo más, Vanessa, de todo lo que has hablado, de todo lo que hemos conversado aquí, para finalizar. No, pues la verdad es que estar aquí es un honor para mí, gracias Diego y a Marca. Yo, bueno, pues que al final lo que quiero decir es que un autismo, en mi caso, a mí no me limita, a mí me potencia, ¿no? Entonces hay que ver un poco también, esto yo lo que quiero provocar es el cambio de mirada y que se detecte antes y mejor. Ahora se está haciendo un buen trabajo, pero todavía se tiene que hacer mucho más. Eso es un poco lo que me gustaría decir. Seguro que sí, desde aquí te animamos a que sigas, ¿no? Ahí dando voz, ese altavoz tan interesante, tan importante, ¿no? En la vida para que, bueno, pues desde estos espacios se pueda conocer más sobre esto. Así que muchas gracias, Vanessa, por estar aquí, por haber venido. Y nada, nos vemos en más episodios del Juego por Dentro. Gracias. Gracias.